¿Qué tal, amigas y amigos universitarios? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de su programa favorito, Universitarios Mexicanos. El día de hoy estamos bastante contentos, nos sentimos bastante honrados. Como podrán observar en unos minutos, tenemos a un gran invitado con una trayectoria bastante amplia, pero sobre todo con una trayectoria digna de admirar. Es licenciado en psicología, es sobre todo un excelente ser humano. Es así que damos la bienvenida a nuestro compañero licenciado Absalón. ¿Qué te parece esta licenciatura? Nuestro invitado, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, licenciado Rafael. Nuestro invitado, 10 de 10, lo estarán viendo a continuación. Antes que nada, universitarios, también queremos pedirles que en la parte de abajo, si nos están viendo en YouTube, se puedan suscribir, también le puedan dar like y puedan compartir esta entrevista a todas aquellas personas que quieran empezar a estudiar la licenciatura en psicología o alguna rama, o aquellas que también quieran estudiar alguna carrera, pues este sea un espacio en donde puedan tomar una elección. Sin más, vamos a pasar, y también estamos en un set distinto. No estamos en el Congreso del Estado, pero volvemos a nuestro set habitual, entonces lo estamos disfrutando mucho. Nos congratulamos que estén en este espacio una vez más, y sin más, vamos a comenzar con la entrevista, un capítulo más de Universitarios Mexicanos. Así que comenzamos. ¿Qué tal, universitarios? Bienvenidos a un capítulo más de Universitarios Mexicanos. El día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Marco Daniel Vázquez Ramírez, el cual él es licenciado en psicología y nos va a estar explicando un poquito acerca de su profesión y de su trayectoria laboral. Sin más, licenciado, le dejo el espacio y le doy la bienvenida para que nos pueda comentar un poquito acerca de su trayectoria. Bienvenido, licenciado. Gracias, licenciado. Un gusto. Muy buen día. Mi nombre es Marcos Daniel y soy licenciado en psicología. Estudié en la Escuela Libre de Psicología en la ciudad de Puebla en el año 2010, aproximadamente a mis 26 años. Y me gradué de la misma en el año 2015. Profesionalmente ejerzo el área clínica, donde hace años tuve la oportunidad de realizar tanto mis prácticas profesionales, extracurriculares y también servicio social en hospitales públicos. Me he desarrollado profesional y laboralmente en la parte privada, en la parte pública, tanto en la consultoría como también en el acompañamiento psicológico. En el área educativa también he participado en algunas escuelas para padres, así como talleres, seminarios, cursos hacia escuelas y también instituciones públicas y privadas. Al mismo tiempo, en algún momento estuve contribuyendo en una radio, en un programa que hablaba precisamente de la salud mental dentro de lo que es la propia espiritualidad. Y dentro de mi trayectoria, tanto laboral como profesional, considero que la salud mental en el desarrollo humano ha sido y es mi objetivo hasta hoy en día donde yo ejerzo. Muy bien, licenciado, agradecemos bastante la trayectoria. Vemos que tenemos un invitado bastante preparado y lo vamos a aprovechar bastante bien, licenciado. Es así que vamos a iniciar con la ronda de preguntas de Universitarios Mexicanos. Y es así que comenzamos con la primera, licenciado. ¿Por qué decidió usted estudiar la licenciatura en psicología? Pero también, aunado a esto, platíquenos usted un poquito acerca de su vida estudiantil, cómo le fue, un poquito acerca de su vida profesional también. Bueno, como al principio decía, yo estudié o empecé la carrera a la edad de 26 años. Ya estaba comprometido en la parte civil. Recuerdo que inicié en el mes de agosto del 2010. En octubre me casé en esa parte. Entonces ya estar casado y estudiando esa carrera creo que fue un desafío completamente. Realmente la parte universitaria para mí fue de gran conocimiento, de satisfacción. Realmente disfruté la carrera con mis profesores, con mis compañeros. Considero que la parte de madurez creo que ya estaba en esa parte precisamente para poder estudiar. Yo estudio la carrera de psicología precisamente para desarrollar mi capacidad, pero también mi voluntad de poder ayudar. Previamente ya tenía una carrera y al mismo tiempo ya estaba ejerciendo esa carrera. Entonces el hecho de poder desarrollar más, ¿no?, esa capacidad y esa voluntad de ayudar me hizo estudiar psicología. También otro de los objetivos fue para tener una mejor comprensión dentro de lo que es el comportamiento humano. ¿Por qué
o para qué o cómo es que el ser humano se comporta de diferente forma. Y lo otro que es esencial, yo creo que en todas las carreras, ¿no? Para adquirir conocimientos, para adquirir herramientas y también algunas estrategias que favorezcan tanto el quehacer profesional, pero también el quehacer laboral en donde yo me desempeñaba en ese entonces y actualmente me desempeño. Muy bien, antes de pasar con el licenciado Absalón, ¿qué tan importante es la psicología en este caso hablando del derecho? Ya que como usted lo sabe somos abogados, Absalón y su servidor. Entonces, ¿usted ha tenido algún tipo de cliente que sea abogado o han pedido su consulta? Si nos pudiera decir, por favor. Yo creo que la parte de la psicología entra en todas las áreas y más adelante yo creo que lo voy a tocar un poco. Sí. Pero el psicólogo está en todo, en la escuela, en los juzgados, en la familia, en los propios hospitales, en donde sea. En esta parte, y respondiendo a la pregunta, en algún momento compartíamos precisamente puntos de vista con tal abogado, ¿no? Sobre ciertos casos, cómo el psicólogo lo ve realmente para generar un veredicto o un punto, ¿no? En esta parte, sea de mediador o sea en el aspecto legal, ¿no? Desde la parte psicológica, nosotros como psicólogos también podemos aportar esta parte de un diagnóstico, ¿no? Para que favorezca precisamente el caso de los propios abogados, ¿no? Entonces considero que la psicología dentro precisamente con esta área van de la mano. Muy bien, licenciado Absalón. Excelente, licenciado Rafael. Licenciado Marco Daniel, dentro de toda la gama educativa que había en universidades, ¿por qué decidió estudiar precisamente de donde se graduó? ¿Y cuál fue lo que lo motivó para que eligiera en específico esa universidad? Hablamos del año 2010, ¿no? Cuando algunas universidades se empiezan a consolidar. En este caso, la Escuela Libre de Psicología es una universidad que realmente ya estaba consolidada, ¿no? En esa parte, así como en algún momento la Escuela Libre de Derecho, ¿no? Y entonces cuando yo decido estudiar la carrera de Psicología, en primer lugar ves, ¿no? ¿Qué tanto de nivel académico realmente tienen las universidades? En este caso consideré yo, con base a otros comentarios, con base a otros estudios, ¿no? Que la Escuela Libre de Psicología realmente tenía un buen nivel académico. Acompañado de esto, yo creo que también algo muy importante es el plan de estudios, ¿no? Que es precisamente las materias, que es lo que ven y si realmente cumple con lo que tú quieres, con tu objetivo. Claro. Y lo otro, yo creo que también influyó mucho la facilidad de horarios, puesto que ya estaba trabajando, entonces necesitaba alguna universidad que se ajustara precisamente a los horarios en esta parte laboral. Eso es algo importante, licenciado, porque muchas personas también nos han comentado que se les pasa la fecha de la universidad en la que ellos tenían programada y entonces empiezan esta búsqueda de cuál es la universidad en la que les dan chance de poder entrar todavía post el tiempo de meter solicitud. En este caso con usted es muy distinto porque nos comenta que primero vio cuál es la que más se favorecía y ese fue su objetivo para que pudiera estudiar en ella. Claro, aunque yo creo que si hubiese tenido la oportunidad, en este caso recuerdo que donde anteriormente estaba laborando era en Villahermosa, Tabasco. Entonces, cuando yo llego a la ciudad de Puebla, si no mal recuerdo, llego en la primera semana de agosto. Y recordemos que por lo menos, bueno, voy a regresarme hace 13 años, ¿no? No sé si siempre los exámenes de UAP siempre han nacido en el mes de junio o julio, ¿no? En este caso, pues prácticamente a mí ya se me había pasado todo, ¿no? La primera, segunda semana de agosto recuerdo que empecé a buscar alguna universidad y dentro de las universidades, pues lamentablemente se me pasó la fecha de UAP, no pude hacer examen, sin embargo, para no perder ese año, decidí precisamente estudiar en una escuela particular, ¿no? Gracias, licenciado. Muy bien, pasamos con la tercera pregunta. ¿Qué personaje histórico, familiar o también amistad lo motivó a usted a estudiar la licenciatura en psicología? Yo creo que en esta parte tengo dos respuestas. La primera de ella es que indirectamente lo que me motivó a estudiar psicología precisamente fue la necesidad de poder hacer mejor mi trabajo y también enriquecer otras áreas del ser humano, ¿no? Ahora vemos esta parte del comportamiento. Creo que la motivación fue la necesidad de poder ayudar o beneficiar más a la gente. Y directamente, indiscutiblemente, Miri, que es mi esposa, ella fue la que me motivó a decir, adelante, ¿no? Puedes, tienes la capacidad de
de poder estudiar lo que en algún momento tú querías, ¿no? Yo creo que son esas dos. Muy bien. Algo que usted comentó, habló acerca de su pareja. La pareja en muchas ocasiones es parte fundamental, ¿no?, de nuestras vidas. Entonces, también hablar un poco de los profesores. ¿Cómo es la Escuela Libre de Psicología? ¿Qué tipo de materias tiene? Cuéntenos usted un poquito. Bueno, voy a regresar hace 13 años. Cada año por lo regular siempre se van actualizando, ¿no? Las materias, los profesores, toda esta parte, ¿no? Yo consideré que en ese tiempo realmente los profesores capacitados, actualizados en esta parte, puedo decir que tuve realmente profesores de excelencia académica, que realmente sabían su área y sobre todo es que se apasionaban, ¿no?, en conocer. Todos entramos de la nada, ¿no? Y creo que es muy importante y fundamental el papel del maestro, que tanto te contagia, ¿no? Decir, si le apasiona a él su materia, ¿no? O simplemente está por trabajo, ¿no? Sí. En esta parte considero que los profesores de la Escuela Libre de Psicología realmente trascendieron, ¿no? Tanto en la parte académica, pero yo creo que también en la parte humana, como profesores en esta parte, ¿no? En cuanto a las materias, pues realmente inicias con lo básico, ¿no? Concepto del ser humano, a partir de diferentes filósofos, ¿no? ¿Qué dice tal filósofo sobre el hombre? ¿Cómo lo concibe, ¿no? Y es entonces donde vas tanto deconstruyendo, ¿no?, lo que tú en algún momento creías, como Sí. construyendo una nueva realidad a partir de una reflexión completamente analítica, ¿no? Sí. En esta parte considero que realmente tanto a nivel académico como humano, creo que realmente lo cumplía. En este caso, Absalón, Bendito, sí quiero preguntarle a usted como psicólogo, porque siempre me ha llamado la atención. Descríbanos un poquito a mí, al licenciado Absalón, y a mí desde su perspectiva como psicólogo. ¿Otra vez, perdón? Descríbanos usted como personas, qué es lo que ve entre el licenciado Absalón y su servidor, o cómo nos ve. ¿Cómo los veo? Bueno, creo que muchas veces nos quedamos con esta parte, ¿no? De cuando eres psicólogo, piensan, ¿no?, que ya automáticamente cuando los ves puedes describirlos, ¿no? Efectivamente, yo creo que todas las personas, cuando vemos a una persona, la describimos como es, ¿no? Claro. Sin embargo, la parte psicológica no entra en esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque va en un constructo más a fondo, ¿no?, en esta parte. Yo, por lo que puedo observar de los dos, bueno, contigo no, porque pues ya, licenciado, ya tenemos tiempo de conocernos. A Así excepción es. de usted, ¿no? Considero que es una persona centrada, que trabaja con base a objetivos y sobre todo esa comprensión, ¿no?, y ese conocimiento siempre, ¿no?, por las personas. Yo por lo menos lo que puedo ver visiblemente sin estudiarlo a fondo a su persona, considero que es una persona en proceso de madurez, de comprensión y sobre todo de cercanía con las personas. No sé si estoy de acuerdo, ya usted lo dirá, o sus amistades, ¿verdad? Dicen, Bien. no es cierto, o sí es verdad. Pues ahí Sí, pongan en los comentarios si es verdad o es mentira. La Pero concepción. así es la concepción de cada quien. Licenciado Absalón. Muy bien, licenciado, ¿alguna materia que mientras estuvo estudiando se le hizo más difícil que las demás? ¿Hay alguna en la que se atoró a lo mejor por el profesor, porque no le entendía, etcétera? El inglés yo creo que ahí sí batallé. Realmente recuerdo que fue la materia que más me costó trabajo. Realmente, dentro de las demás considero que es cierto que todas las materias tienen su grado de dificultad. Así es. Pero hay otras que se nos complican, ¿no? Que dices, ay, de plano no. Y es cuando más tienes que enfocarle, ¿no? Yo creo que inglés, tanto inglés 1 y inglés 2. Y a decir verdad, también muchos licenciados en Derecho es una materia que a veces como que la toman de relleno y no le dan la importancia que debería, y yo siento que por eso también se les dificulta. No, ¿saben qué? Eso ni lo vamos a utilizar en la práctica. Mentira, si es que te quieres dedicar al derecho aduanal, pues ahí es donde vas a poder servirte de estas relaciones exteriores y poder hacer también lazos. Pero Lick, vamos a pasar, universitarios. Adelante, Bien, licenciado ahorita Robert. que dijo algo el licenciado Absalón, sí lo tenemos que comentar. Yo siempre he estado un poquito neutro en el sentido de que en las universidades, en todas las carreras, enseñan lo que es el inglés. Yo siempre he comentado que sí es, por supuesto, bueno el inglés, pero también como abogados en muchas ocasiones trabajamos para personas que son originarias o de pueblos originarios.
Usted, psicólogo, ¿cómo ve esta situación? ¿Cree que en la psicología necesariamente sea necesario, vale la redundancia, aplicar alguna lengua náhuatl o de origen? Desde luego que sí, ¿no? Realmente muchas veces las disciplinas o las ciencias se enfocan a lo globalizado, ¿no? Ok. A las ciudades, al hombre promedio, ¿no? Sin embargo, dentro de las propias culturas, dentro de las propias etnias que tenemos, ¿no? Realmente muchas veces no nos enfocamos, ¿no? Tú vas con tu psicología, o en este caso, con cualquier otro conocimiento a una comunidad, Claro. y lo primero que te topas es que no conoces el contexto. Así es. Y quieres llegar, así como llegaron los españoles, ¿no? A inculcar, ¿no? A imponer. Muchas veces también en otra parte uno llega en ese contexto. Y es algo malo, ¿no? En parte, porque siempre lo he dicho yo, las lenguas originarias las tenemos que proteger. Al fin y al cabo, lo que estipula el artículo 2 constitucional nos habla acerca de que la nación está asentada en los pueblos originarios y yo creo que como tal debemos de hacerlos valer. Pero sí, siempre he tenido yo eso en mente, de que las universidades deben, yo creo que de implementar las lenguas originarias en todas las profesiones. Claro, ¿no? Sin embargo, también entra otra parte, ¿no? Realmente, ¿qué universidad le gustaría apostar por ello? Exactamente, es muy difícil, pero lo tienen que velar. Licenciado Absalón. Sí, y bueno, sobre ese mismo tema también, ¿quiénes impartirían esas materias, no? O sea, sería esta cuestión de buscar, y no solamente la materia en inglés y que pudiéramos meter algunos dialectos propios del Estado mexicano, sino también, digamos, algunas materias como el humanismo, que pudiéramos acercar y tener esta parte de empatía con la gente, y no solamente en la carrera de licenciatura en Derecho, sino también en Psicología. No sé si me equivoco, licenciado, o también la llevan a cabo, que sea una parte que uno pueda conectar con la gente de una manera más natural, para que sí podamos ayudarle de una manera pues, más a fondo. Pero sin más, dígame usted. Hoy en día realmente se apuesta mucho por el humanismo y hay escuelas donde rescatan esta parte espiritual del ser humano, que la espiritualidad no tiene que ver nada con religión, ¿eh? Esa es otra situación, ¿no? La parte espiritual tiene que ver con esta armonía, con la armonía de lo que tú piensas, con la armonía de lo que tú crees, con la armonía de cómo tú te comportas, ¿no? Y precisamente el humanismo humaniza, ¿no? Acerca al profesional con la propia gente. La psicología precisamente es una carrera de contacto directo con la propia gente, ¿no? Tienes que hacer el clic, igual que otras carreras, ¿verdad? Que están en contacto directo. Y yo creo que un profesional que no es humano en esta parte, qué complicado es, ¿no? En esta parte. Es cierto, ¿no? Que cada uno de nosotros estudiamos para tener una mejor calidad de vida, pero también en la parte de poder realizar tu trabajo de la parte humana, también hay una retribución, no solamente económica, sino también satisfactoria, que te llega a sentirte pleno, ¿no? Satisfecho con decir, tuve este caso, fui honesto, lo perdí, pero mi integridad está acá. El problema es cuando se pierde el humanismo en el propio ser de la persona. Y cierto, qué buena reflexión, licenciado. Cambiando un poquito de tema, vamos a pasar, por favor, a la segunda etapa, a la primera etapa del examen de universitarios mexicanos, licenciado, el cual consta de 2 etapas de 3 preguntas cada uno. Esta es una etapa de cultura general, en donde vamos a hacer una serie de preguntas que va a contar para su calificación final del examen. Es una etapa bastante importante, licenciado. ¿Estás preparado? Tratamos. Pues vamos a aplicar el examen, licenciado Absalón. Comienza con la primera. Muy bien, entonces producción, si nos puede poner por favor en pantalla la primera pregunta, que dice así: ¿quién descubrió Perú? ¿Tengo tiempo? Sí, sí, adelante. Para que lo piense, adelante, licenciado. Perú. Su apellido Pizarro, no recuerdo el nombre, Francisco Pizarro. Muy bien, ¿qué dice producción? Licenciado Absalón. ¿Es correcto? Excelente. Pasamos con la segunda pregunta, licenciado Rafael. Vamos con la segunda. Pues le costó bastante, pero afortunadamente la adivinó y la supo. Muchas felicidades, licenciado. Muchas gracias. ¿Dónde nació Adolfo Hitler?
Pudiera decir que en Alemania, pero no. Austria. ¿Producción es correcto? Es correcto. Excelente. Felicidades, licenciado. Vamos a pasar con la tercera y con esta cerramos la primera etapa del examen de universitarios mexicanos y damos paso a la siguiente ronda de preguntas. Licenciado, listo. Producción, por favor, en pantalla nos pueden poner la pregunta y dice: ¿quién fue el primer emperador romano? Augusto César, o César Augusto. Esa sí la sabía. Eso es. Sí, ¿verdad? Correcto. Excelente. Sí, la tenía. Muy bien, licenciado, pues acabamos de ver una participación brillante de nuestro invitado. Para esto, pues vamos a continuar posteriormente con la segunda ronda, que ya son preguntas más abiertas. Yo creo que usted se las va a saber, son acerca de la profesión de psicología. Pero seguimos en estos momentos con la ronda de preguntas. Continuamos. Desde su punto de vista, licenciado, ¿qué características debe de tener un estudiante de educación media superior o aspirante que quiere estudiar la licenciatura en psicología? Yo creo que podría responder esta pregunta desde dos aspectos. Primero entra la parte de personalidad y en otro la parte de disposición. Y dentro de la parte precisamente de personalidad, yo creo que esencialmente dentro de la psicología específicamente, uno debe de tener voluntad por ayudar a los demás. Cuando uno entra a estudiar a la carrera, lo primero que te preguntan, no sé si en Derecho también, pero en Psicología siempre nos preguntan, ¿por qué quieres estudiar Psicología? ¿No? Sí. También Derecho. Allí algunos decíamos por ayudar, ¿no? Y otros nuestros nos quedaban viendo así como, ¿realmente sí será cierto o no será cierto? Sí. Pero yo creo que una de las características esenciales es la voluntad por ayudar a los demás. Considero también que el respeto por el ser humano creo que es esencial en esta parte. Cuando hablamos de respeto, abarca lo que es la tolerancia, ¿no? El hecho de poder respetar usted cómo piensa, usted cómo se comporta. Yo creo que es esencial, ¿no? El respeto, porque todo tiene un porqué, ¿no? Porque usted se comporta así, no, y esta parte, ¿no? El respeto. Yo creo que también el interés por la salud mental. Hoy en día la salud mental es esencial, ¿no? Pasamos un tiempo de pandemia en el cual nos hizo ver que realmente la salud mental es esencial, ¿no? Para estar bien. ¿Qué decir? La curiosidad por la investigación. La psicología es una carrera donde uno realmente estudia, donde uno realmente investiga. No todos los casos son iguales, ¿no? Sí. Y en esta parte, ahora entiendo por qué el interés por el inglés, ¿no? Hay muchos artículos en inglés que realmente no están traducidos al español, y si están traducidos al español creo que por ahí ya como que movieron alguna palabra clave, ¿no? En esa parte, ¿no? Está traducido. Está traducido, que el término viene de traición, ¿no? De traducir, algo así, cambiar, ¿no? La esencia, ¿no? Creo que también algo muy importante, una característica que todo aspirante debe tener es la disposición para aprender. Venimos con conocimientos aparentes, ¿no? En esta parte, ¿no? Es que yo soy bien bueno para escuchar, ¿no? Es que yo soy bien bueno para liderear, es que yo soy, ¿no? Y uno piensa que eso lo es todo, ¿no? Pero yo creo que la característica principal es esa disposición para aprender. Yo creo que esto va parte de la personalidad. Ahora bien, en cuanto a una actitud, yo creo que algo muy importante es la apertura mental, ¿no? En esa parte cuando uno llega, y recuerdo que en el primer semestre, cuando vimos concepto del ser humano, me presentan a Nietzsche, ¿no? Y en lo que yo estudio, como que Nietzsche estaba así como, ¡ay, cómo no! Y él como ve el concepto del ser humano, ¿no? Sí. Y a lo que yo traía en esa parte, ¿no? Creo que una característica esencial es la apertura mental, que es decir, la habilidad de análisis, el equilibrio emocional y principalmente esa capacidad de escucha activa, donde la escucha activa tiene que ver con la parte de poder respetar, ¿no? Hasta que tú termines, ¿no? De evitarme mis juicios o mis propios comentarios. No, yo creo que deberías de hacer esta parte, ¿no? Creo que esas características realmente son necesarias para esta carrera. Algunas se aprenden, algunas ya las traemos. Muy bien, algo importante que dijo usted es que no todas las ocasiones debemos de creernos más o menos que otros, ¿no? Yo siempre lo he comentado, licenciado, no soy psicólogo, pero al menos yo siempre me baso
en lo que una persona dice, en lo que una persona también actúa, ¿no? En muchas ocasiones una persona puede decir y hablar todo, pero a lo mejor en la vida real es diferente. Entonces nos tenemos que basar, yo creo que en base al criterio propio, desde luego respetando, ¿no? Respetando todas las ideologías, religiones, razas, etcétera, etcétera. Pero sí, lo dijo usted muy bien. Licenciado Absalón. Gracias, licenciado Rafael. Licenciado Daniel, aunado a la pregunta que ahorita se le hizo, ¿qué es, para qué es y qué es lo que hace un licenciado en psicología? Podría partir de lo siguiente, de que un psicólogo es un profesional de la salud mental. Y este profesional de la salud mental ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Y cuando hablamos de una ayuda, no tiene que ver que él va a resolver, sino él va a acompañar, él va a coadyuvar precisamente a la persona para que pueda mejorar su calidad de vida en todos los ámbitos, ¿no? Y también lo que hace un psicólogo precisamente es propiciar un espacio, un clima de seguridad y confianza. Cuando el paciente llega al consultorio, es un espacio donde él puede decir lo que muchas veces no dice, de pensar lo que muchas veces le da miedo pensar, ¿no? Sí. La función del psicólogo va a variar de acuerdo al contexto. Y cuando me refiero de acuerdo al contexto es precisamente en qué área él se vaya a desempeñar. No es lo mismo un psicólogo clínico que un psicólogo educativo, organizacional, o en un aspecto un psicólogo deportivo, ¿no? Su función varía de acuerdo. Sin embargo, todo psicólogo tiene el mismo objetivo. Y ese objetivo precisamente es promover el bienestar de las personas. Y a partir de 3 conceptos: evaluación, en esta parte también la prevención y la propia intervención. Entonces, eso es muy importante, ¿no? De qué es lo que hace un psicólogo. Algo que usted comentó, licenciado, y sí me quiero sacar a la duda. Comentó acerca de las personas, en este caso los clientes. Yo creo que es un poco difícil a veces tratar con clientes un poco pesaditos, ¿no? En su profesión yo creo que ve infinidad de caracteres, infinidad de personalidades que a veces a lo mejor hasta inclusive lo estresan o lo desesperan. Pero sí también yo quiero hacerle la pregunta a usted, que es, ¿qué tan bueno es un psicólogo para influir o estar dentro de la vida de una persona y cambiarla de forma positiva? Pero también, ¿qué tanta diferencia hay entre los famosos coach de vida y un psicólogo? Que recordemos, yo en lo personal, aclaro, respeto las profesiones, pero yo estoy un poco en contra de los coaches de vida, porque como lo comenté hace un momento, creo que cada persona se debe de guiar por criterio propio. Pero bueno, hay personas que los deciden tener, es respetable, pero sí, díganos usted qué diferencia hay en este caso y qué tanto influye. Todo suma para el bienestar emocional, ¿no? Sí. En algún momento cuando uno entra a estos cursos, ¿no? Sí puedo, esta parte, ¿no? Y es cierto, ¿no? Entra esa parte de sugestión, de que tú puedes, sí puedes, ¿no? Sin embargo, cuando tú realmente ves que hay más allá, ¿no? De la propia desmotivación. La diferencia es que un psicólogo como profesional de la salud mental estudia, evalúa, ¿no? En esta parte estudia los procesos psicológicos de la persona, el porqué de ese comportamiento, ¿no? Todo suma, ¿no? En esta parte, pero sí cambia mucho lo que es la preparación, ¿no? La preparación tanto académica, la capacitación profesional, ¿no? Es cierto que cuando tratamos con personas, cada persona, como dice el dicho, ¿no? Cada persona es un mundo, cada uno trae una historia de vida. En algún momento los filósofos decían que el ser humano llega roto a este mundo. Ya desde que naces, ¿no? Llegas tú roto. Y entonces, como profesionales de la salud, esta labor de poder construir, ¿no? Pero no construir desde lo imaginario o desde lo ideal, sino construir desde la realidad. ¿Quién eres? ¿Hacia dónde vas? Sí. ¿Dónde te diriges, no? El respeto es muy importante precisamente para los clientes, es donde entra la parte humana, ¿no? Algunos mencionan si es cliente, si es paciente o es enfermo, ¿no? De acuerdo a tú cómo lo diagnostiques, ¿no? De acuerdo a tú cómo lo veas. Si es un cliente, por lo regular, cuando tú escuchas la palabra cliente, ¿qué viene a tu mente, no?
Sí. El que paga, muchas veces el que paga manda. Entonces, pues ¿para qué le digo eso? Si voy a perder a un cliente. Cuando tú lo ves como paciente o como cuando tú lo ves como enfermo, ¿cómo lo vas a tratar? ¿Qué pasa cuando lo ves como paciente? Y aquí es donde entra la parte humana, ¿no? De poder humanizar a la persona que está en una situación de dificultad, ¿no? Sea mental, sea emocional, sea sentimental o conductual. Sí. Es cierto, bueno, desde su experiencia, ¿quiénes son un poquito más abiertos? A lo mejor tenemos entre hombres y mujeres, los hombres, de manera particular, como que esa mentalidad un poquito cerrada de no querer contar nuestros problemas, porque pues pensamos que los podemos resolver solos, o porque le tengo que contar a otro hombre lo que me está pasando si pienso yo que puedo resolverlo poco a poco. Esto influye mucho dentro de la recuperación mental de las personas o dentro de su espacio personal. ¿Y quiénes son más abiertos, los hombres o las mujeres? Yo creo que es abierto aquel que realmente necesita la ayuda. Una ayuda, ¿no? Quien necesita una ayuda realmente se abre a la primera, ¿no? Y en esta parte yo puedo decir, ¿no? Quien necesita ayuda se abre. Okay. Pero en la parte experimental y en la parte profesional, siempre como hombres somos más ¿qué palabra pudiéramos decir, ¿no? Como que nos resistimos más, ¿no? ¿Cerrados? No, somos yo creo que un poco más autónomos, ¿no? Es la palabra correcta. Vamos a ver si realmente somos más autónomos o más resistentes. Cuando hablamos de resistencia decimos, no, puedo. Uh-huh. Pero si no tienes los recursos ni las habilidades ni el conocimiento propio, va a pasar algo. Entonces, sí. En todos los problemas o situaciones que vivimos sociales, un alto índice precisamente en esta parte de cuando se atenta contra la vida, ¿cuál es el promedio más? ¿Hombres o mujeres? Sí. Y lo escuchamos, ¿no? Siempre el hombre va a hacer esta parte, ¿no? De poder resistirse a un cambio, ¿no? Y al final de cuentas nosotros como profesionales de la salud mental, nosotros no cambiamos. Quienes cambian son ellos. Lo que nosotros hacemos son facilitar, ¿no? Herramientas, estrategias, conocimiento propio, ¿no? Pero ahí, esa parte... Muy bien. Una pregunta, licenciado. Ahí sí usted comentó y habló acerca de los varones, ¿no? Yo en lo personal tengo la percepción, aclarando que cada cabeza es un mundo, pero yo creo que el hombre, lejos de resistirse, es por las diferentes situaciones por las que atraviesa. Como usted lo dice, cada persona trae problemas, trae diferentes historias en su vida, y yo creo que también depende mucho de cuando ya tienen familia, ¿no? En este caso no podemos estar con los hijos tristes porque si no los contagiamos. Entonces no es tanto yo creo que la resistencia, al menos desde mi percepción, sino es la forma de actuar para darle los valores a los hijos. Pero sí, respecto a lo que comentó usted, la verdad es que es una buena aportación y tenemos a un gran invitado. Entonces continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es la psicología en la vida cotidiana de las personas y la sociedad y por qué? Así como la salud física es importante para tener una calidad de vida, lo es también la salud mental. Y yo me atrevería a decir que lo es aún más. Porque permite al ser humano, uno, desarrollar sus capacidades. Sí. El ser humano tiene la capacidad de todo. El problema es que muchas veces no tenemos desarrolladas las habilidades. Ok. En esa parte. Y entonces, precisamente cuando una persona favorece su salud mental, también tiene esa capacidad de afrontar su propia realidad. Cuando hablamos de afrontar, no tiene que ser con el enfrentamiento, ¿no? La gente cuando se enfrenta, en el box lo vemos, ¿no? Cuando dos boxeadores se enfrentan, ¿qué sucede? Uno gana y el otro pierde, ¿no? Sí. Difícilmente hay empate. Dentro de las situaciones de la vida, cuando llega alguna dificultad, hay que afrontarlos, ¿no? Y el afrontamiento tiene que ver con estar ahí, ¿no? En algún momento o ganas o aprendes, pero no pierdes, ¿no? Y entonces, en esa parte, la salud mental o la psicología, yo creo que es esencial, ¿no? Al igual que dentro de la rama de la salud mental o dentro de este bienestar, creo que la psicología es la mayor facilitadora, ¿no? Para el bienestar del desarrollo humano, principalmente en 4 dimensiones.
en la parte biológica, en la parte psicológica, en la parte social y hoy en día que está entrando esta parte espiritual, ¿no? Entonces, siento yo que los problemas sociales que vivimos también se pueden leer desde la parte psicológica, ¿no? Sí. El por qué violencia, el por qué intentos suicidas, por qué muchas veces las familias se rompen, porque hoy en día no hay límites con los pequeños, ¿no? Y hoy en día el pequeño manda, porque hay ausencia de padres, ¿no? Entonces siento que esa parte, realmente la psicología es esencial. Inclusive uno lo puede ver en los programas de televisión, en las películas, ¿no? Que ya en todos sacan al psicólogo. Te vamos a mandar con el psicólogo, ve con el psicólogo, toda esa parte, ¿no? Creo que es la realidad que estamos viviendo hoy en día, que debemos responder desde ahí. La siguiente pregunta, antes de pasar con el licenciado Absalón y su sección, lo vamos a comprometer un poco, pero pues es psicólogo y yo creo que es bastante profesional. ¿Es cierto que el psicólogo es para los locos o para las personas enfermas? Una pregunta bastante importante. ¿Quién es un loco? Coloquialmente, ¿quién es un loco? ¿Les pregunto a ustedes? Nos pregunta. No, queremos que lo resuelva usted porque creo que la locura lo captamos desde diferentes enfermedades o lo podemos percibir desde diferentes puntos, pues médicos, de cierta manera. Pero a usted le preguntamos esta pregunta, va a ser redundancia, desde su punto de percepción profesional. Yo creo que suena un poco golpeada, pero sí es bastante importante para el canal. Antes de poder responder esta parte, permítame decir, ¿no? Cuando nosotros catalogamos a las personas locas, ¿no? Porque en algún momento también, el psicólogo es para los locos, ¿no? No, güey. La manera coloquial. La manera coloquial en esta Así parte, es. ¿no? Pero ellos viven una realidad completamente diferente a la que cada uno vivimos. Se nos hace anormal precisamente, ¿no? Ver una persona que actúa de diferente o se comporta de diferente manera, ¿no? Sí. Hoy en día uno ve en la calle, uno ve las redes sociales, uno ve lo viral, ¿no? Y muchas veces uno lo normaliza, ¿no? Aunque dijeras, oye, esto no es normal, esto no es común. Aunque ya es común, pero no es normal. Ok. ¿No? En esta parte, ¿no? Los psicólogos no son en esta parte para los locos, ¿no? El psicólogo es para aquellas personas que necesitan mejorar su calidad de vida, para aquellas personas que necesitan enriquecer sus habilidades de comunicación, con aquellas personas que quieran precisamente desarrollar sus propias capacidades mediante las habilidades, ¿no? Es algo que se ha quedado mucho, ¿no? En esa parte que los psicólogos realmente son para los locos. Aparte de la locura, pues valga la palabra, ¿no? Locura, ¿no? Es decir, te da las herramientas para llegar más allá. ¿Quién está cuerdo hoy en día? Desde mi perspectiva, usted sí, usted no. Bueno, es un decir, ¿no? En esa parte, ¿no? Son realidades diferentes que muchas veces queremos hacer que tú entres en mi propia realidad. La realidad es algo subjetivo. Sí. ¿No? Y aunado a esta misma pregunta, ¿considera que el estar loco precisamente tiene que ser malo? A lo mejor ante los ojos de la sociedad, pues no hace lo mismo que todos y no obedece las mismas normas de conducta con las que estamos acostumbrados a regirnos. Pero también lo decía Steve Jobs, daba sus mensajes en algún momento cuando motivaba a los empleados de Apple dentro de cuando tenían que entregarle un producto y tenían el tiempo encima, que el mensaje que él daba era para las personas locas que estaban apasionadas por hacer lo que querían hacer, porque solamente ese tipo de personas se metían tanto en su mundo para lograr su objetivo que aquella persona normal que no tenía la sed para llegar hasta ese punto lo podía lograr. Dice, ante las personas normales, nosotros que estamos tan locos son las personas que llegan a lograr sus objetivos. Le preguntaba esta parte, ¿considera precisamente que el estar loco, a lo mejor por alguna cosa o en algún sentido, precisamente tiene que estar mal o también puede estar bien mientras no atente a su vida personal y a la vida personal de las demás personas? Yo creo que hay que diferenciar la locura, ¿no? Ok. De hacer algo diferente y de vivir en una irrealidad, ¿no? Ok. Hay personas que se viven fantaseando, ¿no? Es que yo puedo llegar a esto, ¿no? ¿Te estás preparando? ¿Estás trabajando? ¿Estás construyendo tus sueños? No, pero en algún momento va a llegar, ¿no? Entonces es una fuera de la realidad, ¿no? Hay personas que son diferentes a otros, ¿no? En este contexto. Yo creo que, y dentro del desarrollo humano, hay términos que muchas veces con los pacientes tenemos que deconstruirlos para volver a construir. En algún momento... ¿Deconstruirlos?
para volver a construir. Para volver a construir. O también pudiéramos decir, ¿no? Yo voy a aprender a desaprender para volver a aprender. Wow, ¿no? Sí. Pero es la realidad en esta parte, ¿no? Dentro del desarrollo humano, ¿qué es bueno, qué es malo? Yo le puedo dar una connotación o un adjetivo bueno y no necesariamente para usted es bueno. O yo le puedo dar una connotación mala y no necesariamente para usted es mala. Lo que decimos ¿es funcional o es disfuncional? ¿Es positivo o es negativo? ¿Ayuda o perjudica? Entonces, en esta parte, ¿no? El ser diferente a los demás. Alguien decía, es que tú te consideras bueno. No, yo no me considero bueno, me considero diferente. Ok. Y la diferencia, cada uno lo hace, no solamente con los rasgos de personalidad, sino con las herramientas que uno va haciendo, ¿no? Y cuando tuve la historia de muchos hombres que fueron locos, ¿no? Ante los ojos, en algún momento los que son religiosos, a Jesús también, dentro de su contexto, decían, es que esta persona está loca, ¿no? O sea, ¿cómo fomenta este amor por el enemigo, ¿no? ¿Cómo es que tú, si te dan en una mejilla, tú pon la otra, ¿no? Ahí lo consideraban locos. Y hoy en día, ¿cuántos millones de personas somos locos, ¿no? Por creer, por confiar, por seguir en ese personaje. Autores, ¿no? Freud, ¿no? Que en algún momento que también lo consideraron una persona loca, Galileo Galilei. ¿Qué decir de otros autores, filósofos, ¿no? Darwin, ¿no? Está en esta parte, ¿no? También. Que muchas veces choca el enemigo número uno de la propia religión, ¿no? Que hablaba precisamente acerca de la evolución, ¿no? Y mencionaba algo muy importante. ¿Quién muere? ¿Quién fallece? El que no se adapta a su medio. Y la psicología entra en esa parte de poder enseñar la adaptación en las propias personas, dentro de la propia locura. Aquí a lo que comenta usted, tenemos una plática bastante importante e interesante, licenciado. Nos está usted llenando de bastante conocimiento para aquellos estudiantes de psicología, pero sí, yo creo que lo que comenta usted es respecto a la perspectiva que cada uno lo tome, ¿no? O como uno lo tome también. Porque en muchas ocasiones, la otra vez precisamente platicaba con una señorita y me hablaba acerca de personas que querían entrar a su cabeza, o en este caso a su vida, ¿no? Que como usted lo comentó, cada cabeza es un mundo, pero sí, yo le planteaba y le decía a ella, pues tú debes de centrarte a lo que es, tú debes de centrarte a tus objetivos. Si te dicen cosas ajenas, si son buenas, tómalas. Si son malas, yo creo que desde tu perspectiva lo tienes que ver, ¿no? ¿Cómo ve usted? Bíblicamente hay un principio: retened lo bueno y desechad lo malo. Comentarios siempre va a haber en esta parte, ¿no? Sean positivos, sean negativos. Ok. El punto es, ¿tú qué crees de ello? ¿Tú qué crees en esa parte? Realmente todo comentario suma, ¿eh? Aunque sea un comentario negativo, pero te suma. ¿Por qué? Porque te lleva precisamente a la reflexión cuando hay un autoconocimiento, ¿no? En esta parte lo que la psicología permite es precisamente conocerte, ¿no? Todos estamos en condición de poder ayudar, desde luego que sí. Todos estamos en condición de favorecer la salud mental, sí. Ok. ¿Queremos? ¿Podemos? Esa es una pregunta. ¿Podemos? Sí, podemos. La pregunta es, ¿queremos? Desde nuestras profesiones nosotros podemos ser o podemos fomentar lo que es la salud mental, ¿no? El hecho de poder ver con las personas, ¿no? Céntrate en tus objetivos. Céntrate. Y precisamente la psicología se centra en objetivos. Así es. Creo que hoy en día faltan objetivos. Es como una brújula, ¿no? Pero a veces también influye, licenciado, los malos comentarios de las personas y que desafortunadamente varias personas no están preparadas para aceptarlos o para escucharlos. Porque yo lo he vivido, ¿no? Yo al menos puedo decirlo y ya lo digo sin ningún tipo de cura. Yo tengo comentarios positivos, comentarios negativos, es algo que también en la vida de la abogacía se ve día con día. Pero sí, muchos que son médicos se frustran porque apenas les dicen, lo que estás haciendo mal, ¿no? Lo que estás escribiendo, lo estás escribiendo totalmente mal. Pero ¿quién te ha dicho de verdad que está mal? Si tú te estás fundamentando, ¿por qué haces caso a eso, no? Tú mientras tengas el objetivo claro, mientras digas lo que estoy haciendo está bien, que claro, no es egoísmo, no es que uno se crea perfecto, pero mientras tú tengas las bases fundamentales, lo estás haciendo bien. No tienes por qué hacerle caso a quien te diga que estás mal, a quien te diga que lo hagas diferente, ¿no? Bueno, es mi perspectiva, pero también
creo que es parte, en este caso un poquito de la profesión del abogado, que debemos de ser un poco autónomos. Pero sí, muy bien, muy buena participación. ¿La profesión hará la personalidad o la personalidad hace la profesión? Yo creo que va combinado, ¿no? Va combinado. Porque al final de cuentas, en esta parte no habla de autonomía. Así es. Un abogado que no es autónomo, ¿qué sucede? Mayoritariamente los comentarios, lo que comentaba, lo echan a perder en lo personal. Y al final de cuentas, la ley es la ley. Exactamente. Aquí no estamos si sí o no. Porque al final de cuentas, el que robó un pan porque no tenía que comer, a que robó tal situación, es lo mismo. Bueno, es lo mismo, pero se castiga diferente, ¿no? Sí. Dependiendo del delito. No, y lo que pasa aquí en el derecho también es claro, preciso y concreto. Lo que le comentaba usted, no podemos irnos a otras bases, porque mientras en el derecho digan se va a establecer esto, es porque debe de ser así. Claro, preciso y concreto. Claro, preciso y concreto. Quería preguntarle desde hace un rato, ahora que está un poquito de moda todo esto de la salud mental, ¿qué tanto ha influido eso? Dicen los pacientes que ha llegado, que por moda quieren decir, no, pues que necesito ir al psicólogo, a lo mejor no lo necesitan mucho, que aquellos que en verdad van, como usted decía, cuando ya van predestinados a que necesitan la ayuda, independientemente de que sean hombres o mujeres, pues se van a abrir con usted. En este caso, de los pacientes que usted ha atendido, ¿qué tanto ha influido esto para decir, sabes qué, un paciente que por moda viene conmigo, a uno que en verdad lo necesita, para ayudar en una recuperación? Digamos que el que viene por moda a lo mejor nada más tuvo un momento de pánico y considera que ya lo necesita, que aquel que en verdad tiene esa necesidad de ser curado. Yo creo que todos necesitamos de alguien. ¿Ok? Todos necesitamos sentirnos escuchados, sentirnos valorados, sentirnos respetados. El punto es, ¿yo cómo lo expreso? ¿No? ¿Yo cómo expreso esa atención? Si tú ves a los niños pequeños, ¿cómo expresan, ¿no? que necesitan ser atención, que necesitan la atención de los papás? Pues por el berrinche, ¿no? Ok. ¿No? En esa parte. Cuando hablamos precisamente, cuando el paciente llega con el psicólogo, no todos son candidatos para llevar un proceso psicoterapéutico. Probablemente algunos tienen alguna situación o alguna necesidad que necesita ser atendida, ¿no? Y que no necesariamente llevas un proceso de semanas o meses, ¿no? Hay algunos que llevan un acompañamiento psicológico a un proceso psicoterapéutico. La diferencia precisamente es que el acompañamiento psicológico lo que hace es contener, ¿no? En esta parte, facilitar. Nada más hasta ahí, ¿no? Un proceso psicoterapéutico ya va más profundo en esta parte, ¿no? Evaluar qué situaciones están sucediendo, cómo ha sido tu respuesta hacia ellas, qué estrategias o tareas podemos facilitar, ¿no? Y entonces es precisamente en este proceso donde el paciente puede ser candidato o no puede ser candidato, ¿no? Siempre va a estar el hecho de que uno tenga la capacidad para poder diagnosticar, ¿no? Para decir si realmente es candidato o no. Hay personas que llegan con una situación y resulta que ya salieron otras más. Hay psicólogos que trabajamos con objetivos y trabajamos diferentes tipos de terapias, ¿no? En lo personal me gusta mucho lo que es la terapia breve, porque la terapia breve trabaja con objetivos. Es que vengo porque no puedo dormir, ¿okay? Buscamos la raíz en esta parte y nos enfocamos precisamente ¿a qué? A tu insomnio. Es cierto, a lo mejor se tocan otras áreas, pero no se les da esa importancia porque se trabaja bajo objetivos, ¿no? En esta parte. En el entendido de que si tú puedes dar respuesta, y ojo, responder es dar alternativas, ¿no? Si tú respondes a una situación, ¿qué va a suceder con las otras más? También vas a tener esa misma capacidad de responder a las otras necesidades, ¿no? Entonces, dar respuesta o das alternativas a una situación en específico, con las demás va a ser lo mismo. El punto es poder acompañar, tener un proceso. Lecky, sobre esta misma línea, ¿qué tanto usted identifica cuando un paciente está mintiendo? O sea, ya ha tenido experiencia, ¿a partir de qué punto dice, sabes qué, esto es verdad, esto que me estás contando ya es mentira? ¿Está mintiendo, licenciado? ¿Está mintiendo? No, va conforme a la ley. Sí, ¿no? Al contrario. Muchas veces queda en esa parte, ¿no? De que el psicólogo lo sabe todo, ¿no?
sabe cuando la gente miente. Ok. Cuando uno llega a la casa y entonces, tiene este problema porque veo estos cuadros aquí. O la persona que se viste, o la persona que camina, ¿no? Y uno piensa que todo lo sabe. No es así. Una herramienta que nosotros utilizamos es la entrevista. No sé si han hecho en algún momento un test psicométrico o una escala psicométrica, ¿no? Que les preguntan esto, ¿no? Y hay preguntas repetitivas. Y en unas preguntas repetitivas uno cae, contestó en esto sí, y en el otro contestó no, y en el otro contestó a veces no. Entonces ahí como que hay una discrepancia, ¿no? Entre las propias respuestas, ¿no? La entrevista nos da esta herramienta para saber si la persona está mintiendo o no. Si el paciente miente, ¿se va a trabajar con qué? No se trabaja con la mentira, sino se trabaja con lo que hay detrás de la mentira. ¿Por qué el paciente está mintiendo? ¿A qué tiene miedo? ¿No? ¿Por qué situación lo hace? ¿No? Pero en sí es durante la entrevista. Cuando el paciente llega, yo no puedo decir, es que este paciente es así, 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 entonces tiene esto, aquello. Porque si no, te quedas con esos prejuicios, ¿no? Y a la hora de que está platicando o dialogando, tú ya tienes esos prejuicios en tu mente. Y lamentablemente como seres humanos muchas veces somos muy prejuiciosos, ¿no? Sí. Lo que vemos, automáticamente ya lo catalogamos como esto, aquello. Y no vemos el detrás de cámaras, ¿no? En esta parte. Muy bien, comentó el licenciado Absalón acerca de la mentira. ¿Usted ha tratado con pacientes políticos? En algún momento, dialogando, realmente hasta la fecha no he tenido algún paciente que sea político, ¿no? Sin embargo, dentro del diálogo, ¿no?, que se tiene, es un rol que juega, ¿no? Por eso decíamos, ¿no?, si el profesionista hace a la personalidad o la personalidad hace al profesionista, yo creo que también aplica para cierto tipo de roles, ¿no? El político es completamente uno arriba y otro abajo. En algún momento un filósofo decía, ¿no?, creer en los políticos es como creer en Dios. Dios, ¿cómo? ¿Qué? ¿Creer en los políticos es como creer en Dios? Sí. Al final de cuentas, cada quien tiene sus fieles seguidores, ¿no? Ok. Y en esta parte entra esta dinámica, ¿no? Atrás del político siempre hay un ser humano y hay una historia de vida, del por qué y cómo actúa así. Muy bien. Bueno, licenciado Absalón, continuamos con tu sección. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Este tipo de plática nos ha servido bastante y creo que también aquellos que nos están viendo. Muy bien, pues agradecemos una vez más su presencia, licenciado, nos ha enriquecido bastante y vamos a pasar con la siguiente sección que también les ha gustado mucho a todos aquellos que nos han visualizado, que es Reconoce al personaje, el cual, licenciado, vamos a pasarle a continuación en pantalla 2 personajes de los cuales le vamos a pedir de favor que pueda reconocer quién son y dar una pequeña reseña a qué es lo que se han dedicado. ¿Está listo, producción? Por favor, producción, puedan preparar el personaje en pantalla y el primer personaje es... Es que algunos psicólogos se parecen. Yo creo que él es Carl Rogers. ¿Qué dice producción? ¿Es correcto? ¿Es correcto? Platíquenos un poquito acerca de este autor, licenciado, por favor. ¿Qué decir de Carl Rogers, no? Carl Rogers es un psicólogo estadounidense, que es pionero de la investigación, de una investigación psicoterapéutica, ¿no? Sí. Y en este caso también es un personaje principal de un enfoque humanista dentro de la psicología. Cuando hablábamos de enfoques, en esta parte, Carl Rogers precisamente influyó mucho, ¿no?, acerca del paciente, ¿no?, del enfermo. En algún momento, quien llegaba con una problemática se le consideraba una persona enferma. Y al catalogarlo como una persona enferma, ¿cómo lo tratas? Cuando uno tiene un enfermo en casa, no, que no haga esto, no, déjalo así. Entonces, lejos de poder ayudarlo, lo encapsula. ¿No? Y él decía, no, ¿sabes qué? No, es un cliente, porque como cliente busca precisamente un servicio. Y en algún momento desarrolla una terapia centrada en el cliente, que así la va a llamar. Sí. Pero decía, no, a ver un momento, no, porque el cliente no solamente va a adquirir un servicio, ¿no? Así como llega la persona con un abogado y es un cliente, ¿no? Dice, no, es precisamente una persona. Entonces, precisamente Carl Rogers lo que hace es humaniza lo que es el acompañamiento psicoterapéutico precisamente para favorecer a la persona. Y él va a ver a la persona como un ser humano.
lejos precisamente de que la persona solamente se guía por la parte inconsciente o que la persona solamente actúa por su comportamiento, no. Él va a ver al ser humano y lo va a catalogar precisamente en todas sus áreas. Y sobre todo es que va a favorecer lo que es la propia terapia centrada en la persona. Todos seres humanos, y él decía, ¿no? El ser es esencialmente bueno y siempre va a estar en busca de la felicidad a través de la autorrealización. Y cuando hablamos de autorrealización, desde la perspectiva de Carl Rogers, tenía que ver precisamente con hacer algo que a ti te guste y trascender en todo ello. Y creo que Carl Rogers realmente es un personaje muy importante para la parte psicológica, principalmente en la parte humana, dentro de la propia psicología. Muy bien, licenciado. Le agradecemos. Vamos a pasar con el siguiente personaje, ¿le parece? Y, por favor, producción, pueden estar colocando en pantalla nuestro segundo personaje y es el siguiente. Víctor Frank. ¿Qué dice producción? ¿Es correcto? ¿Es correcto? Excelente, platíquenos un poquito de su trayectoria de este personaje, licenciado, por favor. Víctor Emilio. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de la logoterapia? No. ¿La autoterapia? Logoterapia. Logoterapia. Uno pensaría que son jugos, pero no es así. La logoterapia tiene que ver precisamente, es un enfoque psicoterapéutico, en este caso independiente por parte de él. Él estuvo dentro de los campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial, Víctor Frank. Y precisamente él habla acerca de la voluntad, habla de la voluntad de sentido, ¿no? Okay. Cuyo objetivo de la logoterapia es precisamente ayudar al paciente a encontrar cuál es su sentido de vida. Hoy en día nos preguntamos, ¿cuál es tu sentido de vida? Cuando el paciente llega y tú le preguntas, ¿cuál es su sentido de vida? Si está casado te va a decir su esposa o sus hijos. ¿Qué sucede cuando los hijos o la esposa no cumplan con sus expectativas? ¿Su sentido de vida se va a caer? Y él veía precisamente que el sentido de vida está en lo que tú realizas, en lo que tú eres como persona hacia los demás, ¿no? Y Víctor Frank realmente es un personaje que en lo personal ha influido mucho para poder enriquecer la existencia del ser humano. Él habla mucho de la decisión, él habla mucho de la responsabilidad humana, ¿no? En esta parte los seres humanos no somos culpables de todo lo que acontece, él decía, pero sí somos responsables de cómo respondemos, ¿no? Y esos dos autores, tanto Víctor como Rogers, precisamente han marcado mi labor y mi quehacer profesional desde la parte espiritual, pero también desde la parte humana en el quehacer psicológico que un servidor ejerce. Bien, licenciado, pues acabamos de ver una participación muy importante para este tipo de profesión que es la licenciatura en psicología. Para esto, universitarios, pues continuamos con la segunda etapa del examen Universitarios Mexicanos, que es una etapa en la cual vamos a hablar acerca de la psicología y las preguntas van encaminadas a su profesión, licenciado. Primera pregunta, defina qué es la psicología. ¿Qué es la psicología? La psicología ha tenido o ha pasado por diferentes definiciones de acuerdo a los contextos, de acuerdo a los tiempos. Sin embargo, podemos decir que la psicología es una ciencia que como tal estudia los procesos psicológicos de la personalidad o de la persona. Sí. Pero ¿cómo los va a estudiar? Bueno, va a partir de algo visible. Y cuando hablamos de algo visible estamos hablando de la conducta. Entonces, la psicología precisamente es una ciencia que estudia los procesos psicológicos de la personalidad a partir de su manifestación, principalmente la conducta. Y como tal la podemos describir de muchas áreas, ¿no? Y de muchas maneras. Pero sí, ¿qué es? Es una ciencia. Bien. Ok, licenciado Absalón. Gracias, licenciado Marcos. ¿Nos podría definir cuáles son las ramas que estudia la psicología? Bueno, en este caso cuando hablamos, ¿qué ramas estudia la psicología? La psicología estudia precisamente lo que es la conducta del ser humano. Ok.
Y cuando hablamos de la conducta del ser humano, hablamos precisamente que la psicología estudia la función de cómo el ser piensa, de cómo el ser siente, de cómo se comporta ante diferentes situaciones. Y para ello hay diversidad de psicólogos o especialidades, ¿no? Cuando hablábamos de una rama, ¿no? En este caso el psicólogo clínico, que se enfoca precisamente a la parte, valga la redundancia, a la parte clínica, que va más enfocado a trastornos, ¿no? A trastornos mentales, ¿no? Ok. La parte educativa, que tiene que ver precisamente con no solamente el rendimiento, sino cómo podemos desempeñar en un alumno que pueda tener un nivel académico apto, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Qué decir también de los psicólogos o la psicología organizacional, ¿no? Hoy en día el psicólogo está en todo. Y qué decir de las propias empresas, ¿no? El de recursos humanos, ¿no? Selección de personal, que cuando hay un problema entre trabajadores o trabajadores patrón, no solamente es el sindicato, ¿no? Sino también entra el psicólogo para mediar, ¿no? Para poder escuchar y para crear un clima organizacional adecuado. Qué decir también, ¿no? Dentro de los psicólogos también está la psicología jurídica, ¿no? Que va en sintonía con lo que ustedes hacen, y el psicólogo o la psicología del propio deporte, ¿no? Son precisamente esas ramas de la propia psicología. De acuerdo. Muy bien, licenciado. Pasamos a la siguiente. ¿Es lo mismo un psicólogo y un psiquiatra? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Aunque el psicólogo, en este caso el psicólogo clínico específicamente, coincide con el psiquiatra en la evaluación, en el diagnóstico y en el tratamiento de trastornos mentales, no son lo mismo y tienen completamente una función diferente. Y permítanme decirles por qué, ¿no? Sí, adelante. En esta parte, mientras el psiquiatra posee la habilitación legal y también la formación médica para poder dar un tratamiento farmacológico, el psicólogo no puede hacer eso. Nosotros como psicólogos no medicamos, no tenemos esa habilitación legal. Aunque sí tenemos el conocimiento en cierto tipo de medicamentos, porque cuando llega el paciente y te dice, ¿sabes qué? Estoy tomando este antidepresivo, este antipsicótico, uno tiene que saber cuáles son las reacciones o qué es lo que está generando ese medicamento, precisamente para saber lo que es el tratamiento, ¿no? Sí. En este caso, como psicólogos sí tenemos el conocimiento, porque también dentro de la carrera llevamos algo que se llama psicofarmacología, ¿no? Donde vemos precisamente el efecto de ciertas sustancias, de ciertos medicamentos. Okay. Pero como psicólogos no estamos precisamente habilitados legal para poder dar medicación. Ahora bien, la diferencia es que también el psicólogo, el psiquiatra realmente no está formado en una función psicodiagnóstica. Es decir, él no tiene el conocimiento que un psicólogo tiene en cuanto a los tratamientos psicológicos y de desarrollo humano que nosotros como psicólogos realmente empleamos. Por lo regular, estas dos profesiones siempre van de la mano, okay. Tanto psiquiatría como psicología. Si tú a una persona que sufre, en este caso, depresión, ¿no? Y le das un antidepresivo, ¿no? El medicamento por sí solo no va a hacer nada, ¿sí? Va a calmar cierto tipo de cuadros, ¿no? Pero tiene que tener un proceso psicológico en este caso, ¿no? ¿Para qué? Para poder ayudar al propio medicamento, ¿no? Y viceversa. Llega una persona depresiva y tú puedes decir, no, como psicólogo nada más nosotros. Probablemente no es así, ¿no? Porque ya es un daño neuronal, ¿no? Que necesita una medicación, ¿no? En esa parte. Muy bien. Sí, no es lo mismo. Excelente, pues una participación bastante brillante del licenciado Marcos. Para esto, licenciado Absalón, te pido que des la calificación. Hemos llegado a la parte final de este examen, de las 2 etapas. ¿Y cuánto obtuvo, licenciado Absalón? Muy bien, entonces, licenciado preparado, también pedimos a producción que puedan colocar en pantalla el resultado. Tuvimos un examen de 2 etapas, 3 preguntas cada uno, el cual usted respondió las 6 preguntas. Y redoble de tambores también, por favor, producción. De 6 preguntas, usted contestó 6 y tenemos un resultado de 10. Bien, a lo cual aplaudimos. Excelente, licenciado. ¿Se puso nervioso? ¿Cómo lo sintió usted? Nervios siempre hay. Cuando no haya nervios, entonces hay que preguntarnos si realmente estás disfrutando, ¿no? Lo que haces. Okay. Nervios siempre hay, ¿no? El punto es
tú cómo los vives, ¿no? Claro, muy bien. Muy bien, licenciado. Vamos a pasar a continuación, universitarios, con la siguiente ronda de preguntas. Y licenciado, si nos pudiera dar 5 razones para estudiar la licenciatura en psicología. Aunque no trabajo para ninguna universidad de psicología ni para hacer comerciales, ¿Ok? yo creo que las razones por las que debes de estudiar psicología. Muy Número bien. 1, yo creo que algo esencial es ayudar a la gente, ¿no? Hoy en día vemos en esta parte, ¿no?, que la gente realmente necesita de profesionales, principalmente en la salud mental. 1, por ayudar a la gente. 2, por promover la salud mental. También está la parte de aprender, que sería una tercera razón, de aprender sobre el comportamiento humano, ¿no? Porque hoy en día hay muchas modas, ¿no?, en esta parte, ¿no? Y como seres humanos lo vemos común, aunque no sea normal. Qué decir también de que la psicología es una profesión que va en apogeo, ¿no? Realmente la pandemia vino a hacer precisamente que la salud mental fuera prioridad en los seres humanos. Tal vez no enferme físicamente, pero mentalmente probablemente sí, ¿no? Y lo otro es que la razón por estudiar psicología es que hoy en día hay una variedad en el campo laboral. Hay psicólogos donde usted cree. Y no me refiero a los que a lo mejor no están ejerciendo profesionalmente, ¿no?, sino en estas áreas que decimos, ¿no? Hospitales, escuelas, en el deporte, aún en el propio despacho, en muchas cosas, ¿no? Siento que es un amplio campo laboral, ¿no? Muy bien, licenciado. ¿Qué significa para usted ser licenciado en psicología? Yo creo que en primer lugar una responsabilidad, y cuando hablo de responsabilidad me refiero a dar respuesta a la situación por la que te buscan. Para mí también es un privilegio el hecho de poder convivir con personas, el hecho de poder tener la confianza de ellos, de que el que está enfrente puede acompañarlo, puede ayudarlo, puede asistirlo. Y lo otro es que también ha sido una satisfacción personal, Sí. por todo lo que he hecho, pero también por lo que puedo aportar, aunque sea muy poco, pero desde la forma sincera y honesta. Creo que eso puedo decir, una responsabilidad, un privilegio y una satisfacción personal de ayudar a otros. Muy bien, licenciado Salón. Muy bien, gracias, licenciado. Licenciado Marcos, ¿nos podría dar, qué consejo le podría decir a las generaciones que nos están viendo que quieran estudiar la licenciatura en psicología, pero también a aquellas personas que ya están estudiando la licenciatura en psicología? Para los que van a estudiar esta carrera, creo que es muy importante, ¿no?, que la psicología la tengamos siempre presente, que es una forma de ver al ser humano desde una perspectiva completamente diferente. No solamente es lo que reflejamos, sino también lo que nosotros estamos pensando, lo que muchas veces estamos sintiendo o lo que muchas veces también estamos viviendo, ¿no? Entonces, en esta parte es una carrera realmente que enriquece mucho el conocimiento y el comportamiento humano, que también es una carrera muy cercana a la gente, ¿no? Si en este caso yo tengo esa voluntad, porque todos los seres humanos yo creo que tenemos la voluntad de poder ayudar. El punto es que es que a veces no sabemos, ¿no? O no tenemos las herramientas. Aún en el más malvado, yo creo que tiene una pizca de algo bueno, de algo honesto. Por eso es que ayuda a los suyos, ¿no?, de una u otra forma, ¿no?, y que siempre va a ser necesaria para el presente y para el futuro. Es una carrera que no solamente está de moda, ¿no?, sino es una carrera que ya se consolidó. Exacto. Y que más adelante se va a consolidar más conforme pasen los años, pero también va a influir mucho el trabajo que como psicólogos nosotros hagamos, precisamente por esta parte, ¿no? Hoy en día hay muchos consultores, hay muchos que dan sus conferencias, ¿no?, que todos escriben libros, ¿no?, y que marcan la parte psicológica como algo banal, ¿no?, como algo superficial, ¿no? Va más allá, ¿no?, en esta parte de poder estudiar, ¿no? Y pues para los que están en la carrera, yo les pudiera decir que amen, que sigan amando lo que hacen, que se apasionen por aprender, que disfruten el tiempo de estudiante, porque una vez que uno termina su tiempo de estudiante se acaban todos los privilegios y entra en otra parte. Sí.
Y lo otro es que algo muy importante es que hagan prácticas extracurriculares, pero que nunca dejen de estudiar aunque ya estén laborando. La psicología es una carrera en la cual es importante estar actualizándose, leyendo, pero sobre todo también comprendiendo cómo el ser humano se va dirigiendo en su presente y en su futuro. Y sobre esto mismo, ¿dónde recomendaría usted que pudieran hacer sus prácticas para que en algún momento se pudieran desarrollar mejor? Dependiendo para dónde la persona desea desempeñarse, ¿no? Si hay personas que dicen, a mí me importa mucho la parte clínica, ¿no? Okay. Entonces, en los hospitales públicos, estar en un hospital público y estar en un hospital privado es completamente diferente, ¿no? Y la situación cambia, ¿no? Por las necesidades en esta parte, ¿no? Sin embargo, siempre en las instituciones públicas hay esa facilidad, ¿no?, de poder permitirte realizar una práctica extracurricular, si es en la parte clínica. Okay. Si es en la parte educativa, pues ir precisamente a las escuelas, ¿no? En esta parte escolar, poder ir aprendiendo, desenvolviéndome, desarrollándome si realmente me gusta la parte educativa. En cuanto a lo que es, si me interesa la parte psicológica del deporte, pues precisamente a centros, ¿no? Hoy en día vemos que muchas veces en las unidades deportivas de las comunidades o de las propias cabeceras, pues hay cursos, ¿no? En este caso, ver cómo nosotros podemos alentar o motivar precisamente al jugador, a la persona que es deportista en esta parte. Entonces, siento que es importante, de acuerdo a lo que yo quiera estudiar, realizar una práctica extracurricular, y ahí me voy a dar cuenta si realmente lo mío no es la parte clínica, la parte educativa, y es válido que durante la escuela precisamente podamos experimentar para ver en qué me voy a desempeñar, porque probablemente eso sea para toda nuestra vida. Muy bien, licenciado Marcos, pues acabamos de ver una participación bastante brillante de nuestro invitado, el cual agradecemos bastante. Hemos llegado al final de esta entrevista, de este podcast de Universitarios Mexicanos.